Saludos cordiales desde el canal de Esoterismo Práctico. Una vez más nos encontramos para hablar sobre algún misterio del mundo esotérico, ocultista, etc. Y expresamente he dicho lo de la palabra misterio porque el título de la conferencia son los misterios. Y aquí sí que tendría que ser una conferencia amplia, con un abanico de posibilidades terribles. Porque si hay algo que tiene un denominador común, cualquier ciencia o cultura esotérica, son los misterios. Lo misterioso. Pero quizás no sea más que lo misterioso es el misterio. ¿Cómo podemos definir lo que es el misterio? Y tiene tantas definiciones, una vez más, que he escogido una porque me va bien para la conferencia, pero hay muchas más definiciones. El misterio, aquello que no se debe explicar. Y antes de explicar por qué, a mi modo de entender, estudiosos, muchísimo más grandes que yo, por favor, opinan eso, que el misterio es algo que debe estar, que no se debe explicar, no que debe estar oculto, porque claro, si está oculto dentro de una caja, ¿quién lo va a descubrir? No lo descubre nadie. Pero si es algo que está fuera, entre cientos de temas o de objetos o de pinturas o de libros, está a la vista de todos, pero a lo mejor pues no es encontrable y nadie te lo señala y nadie te lo dice. Pero bien, antes de entrar en ese misterio, antiguamente y en el presente, muchas veces en vez de decir la palabra misterio decimos la palabra arcano, que significa misterio. Así tenemos en el tarot egipcio, por ejemplo, los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Como hay arcanos mayores y arcanos menores, hay autores que dicen que existen misterios mayores y misterios menores. Pero tanto unos como otros son misterios. Y sí que quizás, entre comillas, son más importantes los mayores. Me imagino que son importantes cuando llegas a la altura de los misterios mayores. Y sí que serán menos importantes los menores, cuando ya estás en los mayores. Pero cuando comienzas, los más importantes son los que te vas encontrando. Y estos se denominan, o hay personas que lo denominan como misterios menores. Igual que antes de los misterios, a veces existen lo que es el sendero probatorio. Y luego nos encontraríamos misterios menores y luego los misterios mayores. Y luego más misterios todavía. Pero todos son misterios. Todos son arcanos. La misma palabra arcano nos recuerda a aquella civilización antidiluviana, anterior al diluvio, con el amigo Noé. Bueno, hablar de Noé, en algunas conferencias o reflexiones cabalistas se ha hablado de Noé, pero un día hemos de hablar de Noé, de la A a la Z, porque Noé es un personaje que no únicamente abarca aquel hombre que hizo aquella arca, y ahí viene la palabra arcano, misterio, sino que abarca antes de que él fuera él y después de que él fuera él. Entonces, me lo dejo para un tema futuro en el que seguro que no lo encontramos, pero igualmente en algunas reflexiones cabalistas nos podemos encontrar a Noé, que a veces va bien las reflexiones cabalistas porque los misterios esotéricos, muchos de ellos, sobre todo en Occidente, vienen del mundo de la cábala. Pero en el arca de Noé, en este arcano, en esta arca, el arca de Noé, también encontraríamos aquella barquita pequeña de Moisés, iríamos encontrando otros
otros barcos o otros navegables que han ido existiendo en la historia. Pero en esa arca, toda su construcción, ya no digo solamente la longitud y la anchura que tenía y la altura que tenía, sino toda la historia de su construcción nos habla de lo que es el misterio. Y nos habla no solamente de un misterio, sino nos habla de muchos misterios, que debidamente reflexionado, y es verdad también, con un conocimiento, con una información cabalístico y permitidme también decir alquimista, que no sé, yo pienso que estas dos ciencias difícilmente pueden ser separadas, sino que nos vamos a otras culturas alquimistas como puede ser la China. Y aún en la cultura china, en esa alquimia, o en la griega antigua clásica, nos encontramos una cábala, nos encontramos también una cábala. La misma palabra cábala en ocasiones también se asocia también con la propia palabra misterio o arcano o reflexión también. Pues si queremos entrar en la madre de todos los misterios y de ahí comprender otros misterios, tenemos que estudiar la vida de Noé y todo lo que sucedió antes de la construcción, durante la construcción y después de la construcción de esa arca, porque muchos esoteristas y ocultistas se basan, y alquimistas y cabalistas, faltaría más, se basan en sus misterios en relación con esos sucesos, que aunque en un principio parece que no tienen correspondencia, a medida que la han leído varias veces, la vida de Noé, pues te das cuenta que hay una correspondencia entre unos misterios que en teoría estaban alejados de Noé y el mismo Noé. Bien, el misterio. ¿Qué nos permite el misterio? ¿Por qué el misterio es misterioso? ¿Por qué el misterio es algo que no se tiene que ser explicado? Porque tiene que ser algo que tiene que ser hallado o encontrado por uno mismo. Por lo que un misterio también podemos decir que es un examen, una prueba iniciática, una iniciación. Un examen, aquel profesor, la profesora, te va a poner un examen de algo que tú has estudiado, pero la materia es muy amplia y no sabes sobre qué te va a preguntar. Y te pone, al menos, iba a decir antiguamente, bueno, en mi tiempo nos ponía 10 preguntas. Y el número 10 es un número totalmente cabalista. Los 10 primeros arcanos. Y esa rueda del samsara, que es el número 10, la rueda de la fortuna, nos lo ponían. Y entonces, para aprobar ese examen, habías de sacar al menos, antiguamente, quizás ahora ya es otra la nota, habías de sacar una nota, que era el 5. Con el 5 era suficiente. Una nota puede ser un escrito o una nota es lo que nos dicen siempre en el mundo esotérico, que cada uno tiene que dar una nota para pasar de misterio. Entonces tú dabas la nota y podías pasar de curso, podías pasar de misterio e ibas a otra clase, quizás con otro profesor, que te iba a dar una materia más avanzada, porque tenías una comprensión sobre esa materia y te habías merecido tener una materia más avanzada. Pues esto
es un misterio. Hemos de pensar que el ser humano siempre imita aquello que tiene en el interior. Hay una dimensión que es la dimensión de causa y efecto. Originar nuevas causas es algo difícil o poco habitual. Lo que sí podemos hacer es, y lo sabemos hacer muy bien, es crear imitaciones. Todas las ciudades celestes han tenido una imitación en el mundo físico. Todas las grandes civilizaciones que han dejado pruebas de que existen conocimientos más allá del conocimiento actual son imitaciones de otras construcciones en mundos más suprasensibles. Nosotros hacemos la acción que no la causa de imitar esas civilizaciones, esas ciudades, esos templos, esas estatuas, esas pinturas, etcétera, que tienen una vida real. Yo no digo que la pintura o aquello no lo tenga, pero que tiene su vida real, su centro de gravedad en unas dimensiones de tipo superior. ¿Y hacia dónde nos lleva el misterio? Hacia esos lugares. Ir dando la nota necesaria y pasando de octava en octava para llegar a un curso, ir llegando cada vez a esas civilizaciones que son atemporales y que todavía siguen. Por eso, dentro de los misterios hay misterios egipcios, mayas, toltecas, incas, íberos, aquí en la península ibérica, quiero decir, galos, celtas, vikingos, hay misterios cabalistas, hay misterios alquimistas, hay misterios en todos los lugares. ¿Y hacia dónde te llevan esos misterios? Hacia esa civilización, según el misterio que estés haciendo. Cuando acabaron ya las civilizaciones, desgraciadamente, cuando se acabaron esas civilizaciones, los misterios, para hacerse fuerte, se fueron agrupando. Y entonces, en un mismo libro, pues había algo de maya, azteca, íbero, celta y oriental. Porque ya no estaba la fuente íbera, celta, etcétera, no estaba esa fuente realmente con toda su expansión. Había ido quedando poquito a poquito, había ido quedando fracciones. Y como los misterios entre sí se asocian, tienen una gran asociación, lo que voy a decir es que tú, para llegar a un destino X, a lo mejor empiezas con runas vikingas, sigues con una práctica con Afrodita, continúas con Huiracocha, sigues con otro dios de otra cultura, así sucesivamente, y llegas a aquel lugar, a aquella iniciación, a aquel curso, entre comillas, a aquel nivel de conciencia que necesitaba llegar. Porque los misterios se asocian. Porque el ser humano posee todos los misterios en su interior. Puedes desarrollar más uno que otro, según donde has nacido, según los libros que te lleguen, según tu afinidad, tu asociación psicológica, el rayo de la creación que seas, según donde te hayas iniciado en otra existencia, etc. Pero si en ese momento no tienes o desconoces todo esto, los misterios se van asociando los unos con los otros, se asocian. Y al ir asociándose los misterios, como hay tantos, se van agrupando y te van creando esa escalera maravillosa, esa escalera que ese gran sabio, que otros sabios han dicho, esa escalera del nivel de ser, en la cual uno va ascendiendo, nivel de saber y nivel de ser. Porque cada misterio que te entregan es un nivel de ser que tú resuelves, es un nivel de ser que asciendes. Dicen los cabalistas
En cada misterio hay un guardián. Esto es muy bonito. Cuando tú eres capaz, tienes la capacidad de poder desentrañar ese misterio, tú te conviertes en el guardián de ese misterio. Hasta que no llega otro y desentraña ese misterio. Entonces tú puedes seguir avanzando hasta otro misterio que eres capaz de develarlo y entonces ese guardián de ese misterio se va y tú te vuelves el guardián de ese misterio. Hasta que viene otro y así sucesivamente. Siempre hay un guardián, siempre hay un misterio y un guardián. La cábala es preciosa y nos enseña muchísimas cosas. Detrás de cada misterio hay un guardián. O sea, si alguno de nosotros quizás ha desentrañado, ha desvelado, ha comprendido un misterio hasta donde lo tiene que comprender, entonces es el guardián de ese misterio. Hasta que no llega otra alma y es capaz de develarlo igual que nosotros, o de otra forma, entonces podemos pasar hacia otro misterio. Esto es lo que nos dice la cábala. A mí me parece tan bonito y tan bello que lo explico de esta manera. Lo explica el Zohar, la cábala. Pero de pronto nos encontramos una máxima que dice que el conocimiento se transmite de labios del maestro a oídos del discípulo. Y por otra parte decimos que el misterio no tiene que ser explicado, tiene que ser descubierto. Y entonces, ¿por qué tiene que ser descubierto? Porque cuando somos capaces de develar un misterio, sucede algo dentro de nosotros que nos lleva a la niñez, que se llama asombro. Aparte de la felicidad, etc. Nos asombramos. Y nos gustaría explicárselo a alguien, quizás no se lo podemos explicar, pero aunque se lo explicáramos, tampoco lo entendería. Porque eso te podemos valorarlo cuando uno lo ha desentrañado, cuando uno lo ha descubierto. Y la capacidad de asombro va muy unida a eso que se llama comprensión. La comprensión va unida a la reflexión y a la meditación. A mayor capacidad de asombro, mayor capacidad de comprensión tenemos. A mayor capacidad de comprensión, mayor capacidad de meditar. A mayor capacidad de meditar, mayor capacidad y mayor rapidez para poder develar para nosotros todos los misterios. Así hay seres que van en una velocidad y otros seres que van a otra velocidad. Si te lo explican, el asombro se pierde. Y el asombro es importante. Es muy importante en nuestra vida, porque es un muy buen alimento para el alma. Es algo muy íntimo. Y si nos quitan esa ilusión entre comillas, nos quitan ese asombro, ese misterio ya no nos alimenta, ya no somos su guardián, no podemos ser su guardián y nos perdemos un poco en el camino. Por lo que los misterios tienen que ser guardados y no develados. Pero por otra parte, nos dicen que se transmite este conocimiento de labios a oídos. Cuando se dice de labios a oídos, no es ni chillando ni hablando, es susurrando. El conocimiento esotérico es un conocimiento de susurros. Me voy otra vez a la cábala. La cábala dice, en algún momento determinado dice, que no levantemos mucho la voz en nuestras oraciones, para que nadie las escuche. Entonces, nosotros también, como también somos hindúes, pues los mantras los cantamos, pues el mantra Om, o el mantra Aum, o la sílaba sagrada, o los cantamos fuertes.
Bien, está hecho para eso. Pero hay oraciones, hay lecturas, uno está leyendo un libro de misterio, porque cualquier libro esotérico es un libro de misterios. Uno lo lee y de pronto lo lees mentalmente y de pronto encuentras algo que comprendes, algo que ni siquiera te habías propuesto a comprender. Y sale algo dentro de ti que lo lee en voz alta, pero susurrando. Vuelves a leer aquella frase, pero verbalizándola, pero susurrando. Y cuando se tiene que decir algo importante, mira que las cosas importantes generalmente uno es ¡oye! Y chilla, ¿verdad? Pues cuando las cosas son importantes, te las dicen susurrando. No te las dicen chillando. Si veis cosas importantes de vuestra vida que os hayan dicho, veis que se crea un silencio y que ha habido un susurro. Somos una comunidad susurrante. Los misterios de aquella figura religiosa, la cual nos es agradable, o de aquella piedra que nos llama, o de aquel edificio, la pirámide. Cuando nos acercamos, aparte de abrir los ojos para verla, abrimos los oídos. Y quizás nos llega el susurro de aquella piedra, de aquella pirámide o de aquella figura religiosa. Tanto es así que según la Cábala no tenemos 2 oídos, tenemos 4. Tenemos los 2 oídos y debajo de nuestras axilas, nuestras axilas son 2 oídos más. Y por eso cuando se adoraba a Dios se levantaban los brazos para que las axilas estuvieran bien abiertas para escuchar el susurro de ese ángel, de ese Dios o de quien fuera. La develación de ese misterio. Los misterios siempre están a la vista. Y me gusta porque me encantan, pero lo que gusta, más que me gusta, lo que gusta es que los misterios se adaptan a todo, a cualquier arte, a cualquier filosofía, a cualquier ciencia. Se adaptan a cualquier medio de comunicación de información, como puede ser este nuevo medio que son los canales o las páginas web de este medio de Internet. Y se mantienen allí, esperando, como siempre, ser develados. Porque recordemos una vez más que detrás de cada misterio hay un guardián, esperando con la expectativa de que alguien venga, lo devele ese misterio para poder ir él a otro misterio más adelantado. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra conferencia. Adiós.